Hoy cocinamos para la semana. Hoy cocinamos para la semana. Bien. ¿Qué preparamos? Bien. ¿Qué preparamos? 3 proteínas diferentes. 3 proteínas diferentes. ¿Cuáles proteínas? ¿Cuáles proteínas? Pollo, carne y lentejas. Pollo, carne y lentejas. ¿Y los carbohidratos? ¿Y los carbohidratos? Arroz integral y quinoa. Arroz integral y quinoa. ¿Cuántas porciones hacemos? ¿Cuántas porciones hacemos? 10 porciones de cada uno. 10 porciones de cada uno. Necesitamos muchos recipientes. Necesitamos muchos recipientes. Ya los compré ayer. Ya los compré ayer. ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Todo el día. 6 horas. Todo el día. 6 horas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Primero las proteínas. Primero las proteínas. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero? La carne tarda más. La carne tarda más. Entiendo. Empecemos con la carne. Entiendo. Empecemos con la carne. ¿Cuánta carne compraste? ¿Cuánta carne compraste? 2 kilos de res. 2 kilos de res. ¿La corto en cubos? ¿La corto en cubos? Sí. Cubos medianos. Sí. Cubos medianos. ¿La sellamos primero? ¿La sellamos primero? Sí. Muy importante sellar. Sí. Muy importante sellar. ¿A fuego alto? ¿A fuego alto? Sí. La sartén bien caliente. Sí. La sartén bien caliente. ¿Y las verduras del guiso? ¿Y las verduras del guiso? Zanahoria, apio y cebolla. Zanahoria, apio y cebolla. ¿Las corto gruesas o finas? ¿Las corto gruesas o finas? Gruesas. Se cocinan largo. Gruesas. Se cocinan largo. ¿Cuánto caldo echamos? ¿Cuánto caldo echamos? 3 litros de caldo oscuro. 3 litros de caldo oscuro. ¿Cuánto tiempo al horno? ¿Cuánto tiempo al horno? 2 horas a 160. 2 horas a 160. ¿Le ponemos hierbas? ¿Le ponemos hierbas?
Tomillo, laurel y romero. Tomillo, laurel y romero. Huele increíble ya. Huele increíble ya. Tenemos 4 pechugas grandes. Tenemos 4 pechugas grandes. ¿Y los muslos también? ¿Y los muslos también? Sí, 8 muslos de pollo. Sí, 8 muslos de pollo. ¿Cómo los sazonamos? ¿Cómo los sazonamos? Mezcla de especias seca. Mezcla de especias seca. ¿Qué especias usamos? ¿Qué especias usamos? Pimentón, comino y ajo en polvo. Pimentón, comino y ajo en polvo. ¿Aceite también? ¿Aceite también? Sí, bien cubiertos de aceite. Sí, bien cubiertos de aceite. ¿Lo metemos en bolsa? ¿Lo metemos en bolsa? Sí, y lo masajeamos bien. Sí, y lo masajeamos bien. ¿Cuánto tiempo reposa? ¿Cuánto tiempo reposa? 1 hora en la nevera. 1 hora en la nevera. ¿Cuántas bandejas al horno? ¿Cuántas bandejas al horno? 3 bandejas a la vez. 3 bandejas a la vez. ¿Temperatura del horno? ¿Temperatura del horno? 210 grados. 210 grados. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. Volteamos a la mitad. 40 minutos. Volteamos a la mitad. Las lentejas se están remojando. Las lentejas se están remojando. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto tiempo llevan? Desde anoche. Desde anoche. Perfecto. ¿Las escurrimos? Perfecto. ¿Las escurrimos? Sí, y las lavamos bien. Sí, y las lavamos bien. ¿Hacemos el sofrito primero? ¿Hacemos el sofrito primero? Sí. Cebolla, ajo y tomate. Sí. Cebolla, ajo y tomate. ¿Las especias van ahora? ¿Las especias van ahora? Sí. Comino y cúrcuma. Sí. Comino y cúrcuma. ¿Y pimentón ahumado? ¿Y pimentón ahumado? Sí, una cucharada grande. Sí, una cucharada grande. Las lentejas van después. Las lentejas van después. Sí, con caldo de verduras. Sí, con caldo de verduras. ¿Cuánto caldo?
¿Cuánto caldo? 45 minutos tapadas. 45 minutos tapadas. ¿Revisamos el punto? ¿Revisamos el punto? Sí, deben estar cremosas. Sí, deben estar cremosas. Cocinamos el arroz integral ahora. Cocinamos el arroz integral ahora. ¿Cuántas tazas hacemos? ¿Cuántas tazas hacemos? 6 tazas de arroz. 6 tazas de arroz. ¿Cuánta agua necesita? ¿Cuánta agua necesita? El doble más un poco. El doble más un poco. ¿Lo tostamos primero? ¿Lo tostamos primero? Sí, 2 minutos en seco. Sí, 2 minutos en seco. ¿Para qué lo tostamos? ¿Para qué lo tostamos? Da más sabor al arroz. Da más sabor al arroz. ¿Y la quinoa también? ¿Y la quinoa también? Sí, la quinoa también. Sí, la quinoa también. ¿Cuánta quinoa hacemos? ¿Cuánta quinoa hacemos? 4 tazas de quinoa. 4 tazas de quinoa. ¿Mismo tiempo de cocción? ¿Mismo tiempo de cocción? No, la quinoa es más rápida. No, la quinoa es más rápida. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 15 minutos solamente. 15 minutos solamente. ¿Las cocinamos al mismo tiempo? ¿Las cocinamos al mismo tiempo? Sí, en ollas separadas. Sí, en ollas separadas. Asamos los tomates primero. Asamos los tomates primero. ¿Cuántos tomates necesitamos? ¿Cuántos tomates necesitamos? 3 kilos de tomate. 3 kilos de tomate. ¿Los cortamos por la mitad? ¿Los cortamos por la mitad? Sí, y quitamos las semillas. Sí, y quitamos las semillas. Con aceite encima. Con aceite encima. Sí, aceite y sal gruesa. Sí, aceite y sal gruesa. ¿Cuánto tiempo al horno? ¿Cuánto tiempo al horno? 1 hora 180. 1 hora 180. ¿Y el ajo también va? ¿Y el ajo también va? Sí, cabezas enteras de ajo. Sí, cabezas enteras de ajo. Los tomates ya salieron. Los tomates ya salieron. Ahora los licuamos.
Ahora los licuamos. Con el caldo de cocción. Con el caldo de cocción. Sí, todo junto en la licuadora. Sí, todo junto en la licuadora. ¿Cuánto tiempo la salsa dura? ¿Cuánto tiempo la salsa dura? 5 días en la nevera. 5 días en la nevera. Y en el congelador. Y en el congelador. 3 meses fácilmente. 3 meses fácilmente. ¿Qué verduras asamos hoy? ¿Qué verduras asamos hoy? Calabacín, pimiento y berenjena. Calabacín, pimiento y berenjena. Y batata también. Y batata también. Sí, 2 kilos de batata. Sí, 2 kilos de batata. ¿La cortamos en gajos? ¿La cortamos en gajos? Sí, gajos gruesos uniformes. Sí, gajos gruesos uniformes. ¿Las verduras llevan adobo? ¿Las verduras llevan adobo? Sí, aceite, ajo y hierbas. Sí, aceite, ajo y hierbas. ¿Las mezclamos en un tazón? ¿Las mezclamos en un tazón? Sí, bien cubiertas de aceite. Sí, bien cubiertas de aceite. ¿No se mezclan en la bandeja? ¿No se mezclan en la bandeja? No, cada verdura separada. No, cada verdura separada. ¿Por qué separadas? ¿Por qué separadas? Cada una tiene distinto tiempo. Cada una tiene distinto tiempo. Ah, entiendo. ¿Y la temperatura? Ah, entiendo. ¿Y la temperatura? 220 grados. 220 grados. ¿Volteamos a la mitad? ¿Volteamos a la mitad? Sí, para dorar parejo. Sí, para dorar parejo. Ya terminamos de cocinar. Ya terminamos de cocinar. Ahora toca porcionar todo. Ahora toca porcionar todo. ¿Cuántas porciones por recipiente? ¿Cuántas porciones por recipiente? Una porción por recipiente. Una porción por recipiente. ¿Ponemos proteína y carbohidrato juntos? ¿Ponemos proteína y carbohidrato juntos? Sí, y verduras también. Sí, y verduras también. ¿Cuánto pollo por porción? ¿Cuánto pollo por porción? 150 gramos de pollo. 150 gramos de pollo. Y de arroz. Y de arroz.
120 gramos de arroz. 120 gramos de arroz. ¿Y las verduras asadas? ¿Y las verduras asadas? Un puñado grande de verduras. Un puñado grande de verduras. ¿Ponemos la salsa aparte? ¿Ponemos la salsa aparte? Sí, en recipientes pequeños. Sí, en recipientes pequeños. ¿Cuántos días en la nevera? ¿Cuántos días en la nevera? 4 días seguros en nevera. 4 días seguros en nevera. ¿Y el resto al congelador? ¿Y el resto al congelador? Sí, bien etiquetados con fecha. Sí, bien etiquetados con fecha. Perfecto. La semana está lista. Perfecto. La semana está lista. ¿Qué hacemos con estos huesos? ¿Qué hacemos con estos huesos? Hacemos caldo de huesos. Hacemos caldo de huesos. ¿Cuántos huesos necesitamos? ¿Cuántos huesos necesitamos? 2 kilos de huesos mixtos. 2 kilos de huesos mixtos. ¿Los asamos primero? ¿Los asamos primero? Sí, 30 minutos al horno. Sí, 30 minutos al horno. ¿Para qué los asamos? ¿Para qué los asamos? Para más sabor y color oscuro. Para más sabor y color oscuro. ¿Y luego a la olla? ¿Y luego a la olla? Sí, con agua fría. Sí, con agua fría. ¿Cuánta agua echamos? ¿Cuánta agua echamos? 4 litros de agua fría. 4 litros de agua fría. Le ponemos verduras también. Le ponemos verduras también. Sí. Apio, zanahoria y cebolla. Sí. Apio, zanahoria y cebolla. ¿Y las verduras asadas? ¿Y las verduras asadas? Un puñado grande de verduras. Un puñado grande de verduras. ¿Ponemos la salsa aparte? ¿Ponemos la salsa aparte? Sí, en recipientes pequeños. Sí, en recipientes pequeños. ¿Cuántos días en la nevera? ¿Cuántos días en la nevera? 4 días seguros en nevera. 4 días seguros en nevera. ¿Y el resto al congelador? ¿Y el resto al congelador? Sí, bien etiquetados con fecha. Sí, bien etiquetados con fecha. Perfecto. La semana está lista. Perfecto. La semana está lista.
¿Qué hacemos con estos huesos? ¿Qué hacemos con estos huesos? Hacemos caldo de huesos. Hacemos caldo de huesos. ¿Cuántos huesos necesitamos? ¿Cuántos huesos necesitamos? 2 kilos de huesos mixtos. 2 kilos de huesos mixtos. ¿Los asamos primero? ¿Los asamos primero? Sí, 30 minutos al horno. Sí, 30 minutos al horno. ¿Para qué los asamos? ¿Para qué los asamos? Para más sabor y color oscuro. Para más sabor y color oscuro. ¿Y luego a la olla? ¿Y luego a la olla? Sí, con agua fría. Sí, con agua fría. ¿Cuánta agua echamos? ¿Cuánta agua echamos? 4 litros de agua fría. 4 litros de agua fría. Le ponemos verduras también. Le ponemos verduras también. Sí. Apio, zanahoria y cebolla. Sí. Apio, zanahoria y cebolla. ¿Y hierbas? ¿Y hierbas? Laurel, tomillo y granos de pimienta. Laurel, tomillo y granos de pimienta. ¿Cuánto tiempo cocina? ¿Cuánto tiempo cocina? Mínimo 8 horas a fuego lento. Mínimo 8 horas a fuego lento. Todo el día. Todo el día. Sí. El tiempo hace la magia. Sí. El tiempo hace la magia. El guiso quedó muy espeso. El guiso quedó muy espeso. Agrega más caldo caliente. Agrega más caldo caliente. ¿Cuánto caldo agrego? ¿Cuánto caldo agrego? Un poco a la vez. Un poco a la vez. ¿Y las lentejas están pegadas? ¿Y las lentejas están pegadas? Baja el fuego inmediatamente. Baja el fuego inmediatamente. ¿Las revuelvo? ¿Las revuelvo? Sí, y agrega agua. Sí, y agrega agua. El arroz quedó muy duro. El arroz quedó muy duro. Tiene poca agua todavía. Tiene poca agua todavía. ¿Le pongo más agua ahora? ¿Le pongo más agua ahora? Sí, poca y tápalo bien. Sí, poca y tápalo bien. ¿Y el pollo está muy seco? ¿Y el pollo está muy seco? Ponlo en la salsa de tomate. Ponlo en la salsa de tomate. ¿Por cuánto tiempo?
¿Por cuánto tiempo? 10 minutos a fuego lento. 10 minutos a fuego lento. Absorbe la salsa así. Absorbe la salsa así. Exacto. Queda jugoso de nuevo. Exacto. Queda jugoso de nuevo. Terminamos. ¿Cuántos platos hicimos? Terminamos. ¿Cuántos platos hicimos? 5 platos diferentes. 5 platos diferentes. Nombra los que hicimos. Nombra los que hicimos. Guiso de res, pollo asado. Guiso de res, pollo asado. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Lentejas, salsa de tomate. Lentejas, salsa de tomate. ¿Y los granos? ¿Y los granos? Arroz integral y quinoa. Arroz integral y quinoa. ¿Cuántas porciones en total? ¿Cuántas porciones en total? 40 porciones aproximadamente. 40 porciones aproximadamente. ¿Cuántos días nos alcanza? ¿Cuántos días nos alcanza? Toda la semana fácilmente. Toda la semana fácilmente. ¿Qué va al congelador? ¿Qué va al congelador? La mitad del guiso y lentejas. La mitad del guiso y lentejas. ¿Y el caldo de huesos? ¿Y el caldo de huesos? En bolsas planas al congelador. En bolsas planas al congelador. Muy bien organizado todo. Muy bien organizado todo. La próxima semana es más fácil. La próxima semana es más fácil. Sí. Ya sabemos qué hacer. Sí. Ya sabemos qué hacer.